hoy es un día muy especial también para nosotros, para la familia de C. Yo creo que para el periodismo en general, no creo, tiene que ser así, porque hoy un colega, o un día como hoy, a un colega lo mataban, a un compañero de trabajo lo mataban, a un compañero que estaba denunciando algo que hoy ya se habla por todos lados, ya se denuncia, ya es más fácil decir probablemente, pero lo venía señalando, lo venía apuntando y venía alertando a la ciudadanía que la narcopolítica empezaba a apoderarse de un sector de la población del departamento de Canindeyú, y eso le costó muy caro, Iván. Pablo Medina Velázquez tenía 57 años de edad cuando un día como hoy, jueves 16 de octubre del año 2014, él era asesinado cobardemente por la narcopolítica que cuando eso y hasta ahora sigue manejando el departamento de Canindeyú. Fue en el distrito de Villa Ugatimí. Pablo vivía y trabajaba principalmente en Curuguatí, otro de los distritos de ese departamento, en un atentado en el que murió también una víctima colateral del ataque, Antonia Maribel Almada Chamorro, quien acompañaba a Pablo en su camioneta circunstancialmente. Una década ya transcurrió desde aquel maldito día en que estábamos sentados en la redacción del diario. Suena el teléfono y nos avisan que uno de nuestros compañeros, uno de nuestros amigos, acababa de ser ultimado con disparos de escopeta y de pistola. Juana Ruth Almada Chamorro se llama, tenía 30 años, ella es, en ese momento, ella es la hermana de Antonia Maribel Almada Chamorro, la otra que murió con Pablo. Juana Ruth estaba sentada en el asiento trasero de la camioneta. Cuando ella vio a los sicarios, se agachó y los matones no le llegaron a ver, porque la camioneta doble cabina de Pablo, Mitsubishi L200, tenía vidrio polarizado. Pero ella, Juana Ruth, llegó a ver desde atrás a los dos hombres que le hicieron la señal de pare a Pablo Medina en un camino rural. Esta era la camioneta de nuestro compañero. Vestidos como militares, le hicieron la señal de pare. Pablo paró, pensando que eran militares que estaban en algún procedimiento. Wilson Acosta Márquez se llama el sicario que le preguntó a Pablo Medina en guaraní. Deícola Pablo Medina, le dijo. Sí, Sheja es compañero, contestó el corresponsal de ABC Color. En ese momento, Wilson hizo una seña con la cara, con los ojos, a su sobrino Flavio Acosta Riveros, que para ese momento ya se había posicionado al otro lado de la camioneta. Y cuando le hizo una seña, algo así como ahora, Flavio retrocedió, sacó una pistola y empezó a disparar contra la camioneta. En simultáneo, Wilson Acosta Márquez le disparó a Pablo con una escopeta calibre 12. Pablo, justo antes de morir, llegó a decir Anina Sheyapi e intentó poner el brazo como para cubrirse, pero acusó un primer tiro de escopeta. Ya cuando agonizaba en el volante, Wilson se acercó y le remató con otro tiro. Además, nuestro compañero fue alcanzado por las balas de la pistola calibre 9 milímetros que estaba disparando en ese momento Flavio y que de hecho también le alcanzaron a la acompañante de Pablo, Antonia, quien estaba al lado. Repetimos, Juana Ruth, la que estaba atrás, se salvó porque se tiró al piso de la camioneta y ella fue clave para identificar al tirador. La descripción que dio Juana Ruth Almada Chamorro fue fundamental para identificar a Wilson Acosta Márquez. Después se revisó la ubicación del celular de Wilson en el momento en que ocurrió el ataque y coincidentemente el teléfono de Wilson marcaba a las 14:33. Esa fue la hora del atentado, justo en el lugar donde también se posicionaba en ese momento el celular de Pablo Medina. Es decir, el teléfono del periodista y el del sicario emitieron señal en el mismo lugar, en el mismo momento. Por eso es que se determinó que a las 14:33 se produjo aquel doble homicidio. El análisis del teléfono de Wilson Acosta Márquez después llevó a la policía y a la fiscalía a identificar al mandante del crimen, que es la persona con la que Wilson se comunicó inmediatamente después de ocurrido el doble homicidio. Llamó desde la escena del crimen a un número de teléfono a avisar que habían completado la misión, que el periodista de ABC estaba muerto. La persona que contestó en Curuguatí esa llamada, lo único que ha tenido que decir fue "Beleza pura, Japay", como diciendo excelente noticia. Ese que contestó la llamada era el hermano menor de Wilson, Flavio Vilmar Acosta Márquez, conocido en la región como Neneco. En ese momento era el intendente de Upejún. Vilmar
había ordenado la muerte de Pablo y para ello contrató a su hermano mayor Wilson y al sobrino de ambos, Flavio, quienes son los que ejecutaron el atentado. Un secretario de Vilmar de nombre Arnaldo Javier Cabrera López también participó como cómplice, ya que el teléfono de este fue el que se usó para que Wilson y Neneco coordinaran el atentado antes, durante y después. El trabajo técnico que hizo la policía fue simplemente brillante porque lograron reconstruir el circuito que siguieron la víctima y los victimarios antes, durante y después del atentado. Es decir, los teléfonos de los involucrados iban hablando y mostraron perfectamente el momento en el que las señales de todos los aparatos se encontraron en el lugar donde ocurrió el atentado, que es este, y que queda 10 kilómetros antes de llegar al centro de Villa Igatemí, viniendo desde la zona de la colonia Crescencio González, que representa el límite entre Canindeyú y San Pedro. Pablo estaba regresando hacia su base en Curuguaté, luego de una cobertura que le tomó toda la mañana y parte del mediodía. Él se fue a hacer una cobertura sobre el ataque de cultivo, el ataque de una plaga conocida como marandobá a los cultivos de mandioca de los productores de la zona. Hace una década esta escena entristecía a todo el Paraguay. Se trataba del atentado en el que mataron a un periodista que denunciaba la narcopolítica. Vilmar Neneco Acosta fue comprobado el autor moral de ese hecho, el autor intelectual. Por ese delito se lo condenó a 29 años de cárcel. Se lo había extraditado de Brasil, donde él pretendió evitar la extradición presentando un documento brasileño, donde pretendió refugiarse en realidad, pretendió eludir a la justicia paraguaya. Hubo una alta gestión, hay que decirlo también, en ese momento de Javier Díaz Verón, entonces fiscal general del Estado, para poder lograr que el Ministerio Público de Brasil demuestre lo contrario, cosas que finalmente aconteció, porque esto llegó nada menos que al Supremo Tribunal Federal y lograron su extradición. Acá lo condenaron, después sucesora de Javier Díaz Verón, Sandra Quiñones, fue también clave en ese sentido. Lorenzo Lescano, Néstor Cañete, sí, estuvieron trabajando. Vicente Rodríguez también creo que fue el último fiscal que tuvo la causa. A cargo, la policía. Cristian Roy también. Cristian Roy, sí. La policía César Silguero, Gilberto Fleitas, sí. No sé si el comandante... Marcial Castillo se llama. Era comandante. Sí, también participaron de aquella investigación. El caso fue esclarecido plenamente. Ahora, ¿por qué Neneco llevó a tomar, o qué le impulsó a tomar esa decisión tan grave, tan drástica? ¿En qué le perjudicaba tanto Pablo Medina como para que él ordene su muerte? Primero te voy a relatar la placa, quiénes son los asesinos de Pablo Medina. Arnaldo Javier Cabrera López tenía 37 años en ese momento, él era el secretario de Neneco. Él tenía orden de captura cuando eso, pero trabajaba con el intendente de Ipejún. Esta es la foto de cuando cayó el 8 de diciembre del año 2014. El crimen fue el 16 de octubre del 2014 y él cayó 2 meses después en Ipejún. Cumplió una condena de 5 años en la agrupación especializada, ya está libre. Vilmar Acosta Márquez, el mandante, tenía cuando eso 39 años, cayó en Brasil en el año 2015. Fue extraditado a Paraguay y actualmente cumple en la cárcel de Tacumbú una sentencia total de 39 años de cárcel, que son 29 años de pena ordinaria y 10 años de medidas de seguridad. Esta es la foto que le tomaron en Carapó, que es un municipio brasileño donde fue arrestado. Su sobrino, Flavio Acosta Riveros, tenía 25 años en aquel momento. Uno de los sicarios, el que usó la pistola, él cayó en Brasil en el año 2016, en el municipio de Pato Branco cayó. Cumple en ese país una sentencia de 36 años. ¿Por qué quedó preso en Brasil? Porque él tiene doble nacionalidad paraguaya y brasileña, y su nacionalidad brasileña es auténtica también, por eso Brasil no entrega a sus connacionales. Y el otro sicario, Wilson Acosta Márquez, tenía 43 años cuando ocurrió el crimen. Él cayó en Brasil en el año 2020, en el municipio de Sinop, estado de Mato Grosso. Sigue preso en ese país en espera del juicio oral. Tampoco va a ser extraditado a Paraguay porque igualmente tiene documento brasileño. ¿Por qué el clan Acosta mató a Pablo Medina? Resulta ser que el clan Acosta era responsable de una serie de homicidios en la región del departamento de Canindeyú. Ellos operaban en el narcotráfico y habían matado a varios de los miembros de las bandas rivales. Pablo Medina se hizo eco de esas publicaciones y en una de ellas Pablo mencionó que en la estancia de la familia Acosta Márquez en Ipejún había una especie de cementerio clandestino. La policía llegó a la estancia, hizo excavaciones
y detectó lo que en principio parecían ser restos humanos. Lo que le llevó a la muerte a Pablo, lamentablemente, fue el hecho de que a raíz de aquel procedimiento, el papá de Vilmar y de Wilson, don Vidal Acosta, fue encarcelado junto con Eneco. Él se fue a la cárcel de Coronel Oviedo, el papá de los Acosta, y ese fue un hecho que los Acosta nunca le perdonaron a Pablo, de que por aquellas publicaciones se allanó la estancia y el papá terminó preso. Después recuperaron la libertad, la investigación siguió. Neneco Acosta incluso llegó a demandar primero a Pablo Medina. Neneco le llegó a denunciar por difamación, calumnia e injuria. Cuando esa denuncia, esa demanda de Neneco contra el periodista estaba en trámite, ocurrió su asesinato. Las cosas de la vida. Recién después de que murió Pablo Medina, cada una de las publicaciones que él hizo contra el clan Acosta se fueron confirmando. Por ejemplo, inmediatamente después de la muerte de Pablo se allanó de vuelta la estancia y se allanó una propiedad de los Acosta y se encontró un enorme campamento narco que era manejado por el entonces intendente. Hablamos de narcopolítica por lo que vos estabas mencionando. Ellos manejaban el poder político en ese lugar. Él era el intendente de esa ciudad. De por medio se hablaba de tráfico de droga, aparecía la marihuana también. Y además a esto que vos estabas mencionando, el tema del cementerio, se sospecha que cometieron otros delitos relacionados también al ámbito donde ellos estaban, en la política. Asimismo, por ejemplo, Julián Núñez Benítez era un intendente de Ipejún que justamente perdió las elecciones contra Neneco. Julián Núñez se estaba preparando para retomar o para presentarse de vuelta y de hecho probablemente le iba a sacar el cargo de vuelta a Neneco. Antes de la muerte de Pablo Medina, unos meses antes, Julián Núñez Benítez, el ex intendente y que en ese momento era de vuelta candidato y el que aparentemente le iba a ganar esta vez a Neneco, fue asesinado por Wilson Acosta Márquez, el hermano de Neneco. Esa información también fue publicada por Pablo Medina. Lo que serían las cosas. Meses después, el propio Wilson, también por órdenes de Neneco, mataría igualmente al corresponsal que había publicado aquella información. Bueno, y acá dentro de todos los aportes que nos están dando los amigos, están diciendo, este no era un grupo aislado, este grupo operaba con otros grupos de narcotraficantes, por eso es que sí, tenían mucha fuerza en ese sector. No, de hecho, dos hermanos de Neneco y de Wilson habían sido asesinados en un atentado ahí en Ipejún, en el marco de una disputa con una banda rival. Y cuando eso Neneco estaba con ellos en el vehículo y se salvó, nomás luego también. Tenían que haber muerto 3 hermanos, murieron 2, Neneco se salvó. Y años después Neneco ordenó la muerte del periodista Pablo Medina y el que participó fue otro de los hermanos, Wilson Acosta. Y a propósito de hermanos, Pablo Medina había perdido antes de esa tragedia personal, perdió también a un hermano. La tragedia siempre envolvió a la familia Medina Velázquez. Salvador, el hermano menor de Pablo, era un comunicador, él tenía un programa de radio y denunciaba la mafia del rollo en el municipio de Capi y Barí San Pedro. En el año 2001, Salvador Medina Velázquez, el hermano de Pablo, fue asesinado. Al año siguiente, su hermano, otro de los hermanos, Digno Salomón, quien era un docente, pero que también trabajaba como comunicador, igualmente hacía denuncias contra la mafia del rollo tráfico y también había identificado públicamente los asesinos de su hermano Salvador. ¿Y qué pasó con Digno Salomón, el otro hermano? Lo mataron en 2002 también. O sea, en 2001 murió Salvador, en 2002 murió Salomón y en 2014 murió Pablo. 3 hermanos Medina que trabajaban como comunicadores y que fueron asesinados por la mafia. Siempre los que fallecen son muy buenos, pero me quedó marcada una anécdota con él, Iván, porque en el 2009, a propósito del partido eliminatorio, a propósito de Messi, recuerdo que Paraguay le ganó a Argentina con Messi. Paraguay. Acá, y clasificó al Mundial. Y cuando eso yo estaba en Radio Ñandutí y me habían llamado de la radio para que cuenten lo que estábamos viviendo en ese momento. Y aproveché y recordé que en ese partido yo tenía que haber estado con mi mamá porque compré entrada para mi mamá. Y mi mamá falleció un mes antes. O sea, en el momento que se compraba la entrada anticipada, mamá ni nos imaginábamos lo que la tragedia que nos iba a venir a la familia, ¿verdad? Entonces, recordé porque me tocó muy a fondo. Ese partido tenía que estar con mi mamá y ya no estaba más ella. Eso escuchó Pablo. Vos sabés que ahí en el acto me llamó para darme ánimo. ¿Te llamó? Desde allá, desde... ¿Dónde era que él estaba? En Curuguatí. De Curuguatí me llamó para darme ánimo. Y ese era Pablo Medina, una persona muy atenta, de perfil bajo a lo mejor, pero muy atenta y siempre expectante de todo lo que ocurría. Le gustaba mucho el fútbol también, venía a ver la su Guaraní, por ejemplo. Fanático de Guaraní. De hecho, y ahora vamos a mostrar unas fotos de... hoy se hicieron actos de recordación, por ejemplo, aquí en la redacción de ABC, los compañeros de Pablo Medina le recordamos en un sencillo
pero sentido acto contaron anécdotas los compañeros aquí en la redacción a 10 años del asesinato de Pablo. Y también su familia hoy fue a visitar de vuelta la tumba de Pablo. Él fue sepultado, en realidad sus restos descansan en Capi Ibarú, que es la ciudad. Pablo nació en Yaguarón, pero creció y vivió hasta su juventud en Capi Ibarú, del departamento de San Pedro, con sus padres y hermanos. Él se casó muy joven y fruto de su primer matrimonio nació su hija mayor, que se llama Dirsen, que es ella. Dirsen tiene 3 hijos, tiene 2 varones y una nena, creo que tiene. Tiene 3 hijos que son nietos de Pablo Medina. Luego él se volvió a juntar en pareja con la señora Olga Bianconi, con la que formó familia también y tuvo a 2 hijos, Marianela y Virgilio. Marianela tiene ahora también una hija que igualmente es la nieta de Pablo. La viuda y los 3 hijos de Pablo Medina, en una imagen de hoy, en la tumba del periodista de ABC, su féretro, como siempre, cubierto con la bandera de su querido club guaraní. Luego de este homenaje, la familia de Pablo organizó también un almuerzo para los niños de la zona en representación del periodista que era muy querido. Una foto de archivo de la ahora viuda, doña Olga, nuestro director Aldo Zucolillo, ya fallecido, así como Pablo Medina y su hijo Virgilio, que era como una especie de su mejor amigo. Virgilio era lo más preciado tal vez que tenía Pablo, era su socio, era su compinche, se llevaban muy bien nuestro compañero periodista y su hijo menor. Así recordaron hoy al periodista de ABC asesinado por la mafia. Y así lo queríamos recordar hoy a un periodista que fue destacado, que trabajó en un ámbito que es muy difícil, por cierto, que es el ámbito de la zona de la frontera, el ámbito donde el delito campea con mucha impunidad y donde el periodismo definitivamente no tiene muchas garantías. Y le enviamos mucha fuerza a la familia también. Lastimosamente Pablo fue víctima de esa falta de garantías, porque hay que decirlo, acá Iván y yo trabajamos muy cómodos, pero en la frontera no es fácil el tipo de periodismo que hacen los colegas, y solamente estando allí uno entiende. Lastimosamente, insisto en esto, lo de Pablo nos tomó con mucha sorpresa y de esa forma encontró la muerte, de una forma inesperada, por cierto.